corazón todo se apagó y ya nada bueno queda. Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, lloremos juntos. Acabamos de sintonizar, acabamos de escuchar este canto, Si estás perdiendo la fe, de Alfareros. Un canto muy hermoso. Y bueno, antes de este puente musical hablábamos sobre pues la revelación de Dios, cómo Él en todo momento quiere revelarse al hombre, y en todo momento también Él quiere y hace a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle. Y como el hombre a lo largo pues también de la historia bíblica, lo comentamos la otra vez con la Torre de Babel, pues trata de ser más que Dios, de alcanzar lo inalcanzable, de pues poner esos obstáculos, ¿no? Para el encuentro con Dios. Muy bien, hermanos, y bueno, son realidades que estamos analizando, que es preciso, yo les comentaba al inicio, pues abrir nuestra mente y nuestro corazón, porque no nos podemos quedar en el racionalismo, ¿verdad? En esta parte es simplemente a lo mejor natural, de conocimiento de Dios, sino que lleguemos a la otra. Dios es un Dios sobrenatural, hay que entender esa parte, o tratar de comprender que estamos hablando de un Dios sobrenatural. Un Dios que se encuentra pues más allá de nuestros sentidos, ¿verdad? Que se quiere revelar en nuestra realidad terrena, pero al final Dios es espíritu, ¿no? Y bueno, vamos a verlo más adelante, se ha manifestado en Cristo precisamente para que tengamos ese acceso a Él. Miren, nosotros hemos hablado posiblemente del ateísmo, de personas que no creen en Dios, o personas que basan solamente su fe en lo científico. Hablábamos de personas que pretenden ver en la ciencia a Dios, el hombre que se pone en el centro y desplaza a Dios, comentaba Juan Pablo. Y algo que nos dice el documento que estamos analizando también es que quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios, y a quienes no quieren saber nada de cuestiones religiosas, obviamente no escuchan a su conciencia y por lo tanto también tienen culpa, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues que en el momento de que tú pones una barrera para conocer de Dios, porque a veces nos hemos topado con personas con las que no les puedes pronunciar a Dios, porque para ellos Dios es algo que ni siquiera se debe de mencionar, o sea, no pretenden conocer absolutamente nada de Él. Personas que no quieren aprender, que no quieren escuchar de alguna manera a su conciencia, porque en el fondo de nuestra conciencia siempre hay una voz que nos remite a Dios, y por ello estas personas, nos dice el documento, no carecen de culpa, ¿sí? Y entre nosotros los cristianos, todos los cristianos, también tenemos responsabilidad, porque hay muchas otras
manifestaciones, Juan Pablo, que empezamos a manifestar como cristianos, de que precisamente estamos tan involucrados en nuestra sociedad, nos invaden las modas, nos invade esta sociedad que precisamente empezamos a pensar como piensa el mundo, ¿sí? Y empezamos a desear lo que desea el mundo. Y hermanos, eso es algo para poner atención, porque aquí vienen muchas cuestiones que van desdiciendo de nosotros como cristianos, que de alguna manera nos van dando pistas de que nos estamos alejando de esta comunión con Dios, de esta comunión clara, sincera. Miren, hace un momento comentábamos de todas estas cosas que apartan al hombre de Dios, el aborto, ¿sí? Hoy vemos multitud de mujeres luchando porque el aborto sea legal, pero incluso cristianos que utilizan métodos anticonceptivos, quienes están a favor de la eutanasia, quienes están a favor de todos estos métodos que manipulan genéticamente a los óvulos, ¿no? de la mujer. En fin, muchas cosas en las que nosotros posiblemente hemos dado aprobación, pero muchas otras cosas, Juan Pablo, que van diciendo a veces la carencia que tenemos como cristianos. Y aquí sería bueno pues enumerarlas también. Pues sí, Marco, no solamente pues el ateo se cierra a la revelación, también pues muchos creyentes, muchos católicos, pues también en algún momento nos cerramos a lo que Dios nos ha revelado. Sabemos que lo que Dios ha revelado pues está en la Sagrada Escritura y está en lo que conocemos como el depósito de la fe. Y muchos creyentes, repito, pues nos cerramos a esta revelación cuando, por ejemplo, pues descuidamos la educación religiosa. Hace 8 días decíamos, ¿cuántos de nosotros conocemos el catecismo de la Iglesia Católica? En el catecismo de la Iglesia Católica pues se encuentra gran parte de esa revelación de la que estamos hablando, pero descuidamos bastante esa parte. Si vemos en el ámbito también de la catequesis, pues ya no queremos mandar a nuestros hijos a que se instruyan pues en las pláticas presacramentales, y también pues lo vemos cuando creemos que conocemos alguna verdad revelada, pero no la conocemos de fondo, la malinterpretamos, la exponemos de manera inadecuada, y de esa forma pues vamos deformando esa revelación. En lugar de revelar, pues vamos velando el verdadero rostro de Dios, cuando pues apenas tenemos un mínimo conocimiento y creemos que ya lo sabemos todo, y no nos preocupamos por efectivamente educarnos. Tú mencionabas, Marco, hace 8 días, ¿no? Que estabas seguro de que pues nadie iba a consultar el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora recomiendas un documento del Concilio Vaticano II y pues es la misma pregunta, ¿no? ¿Cuántos tendremos realmente acceso o no acceso, conocimiento de que esos documentos existen? Pues bien, queridos amigos, pues esta también es una forma de cerrarnos a la revelación. Dios nos dice a cada momento, aquí estoy, conóceme. Dios a cada momento se nos manifiesta, pero nosotros, es lo que estamos comentando ahorita, constantemente pues nos cerramos a esa revelación. Dios propone un encuentro con el hombre y nosotros nos cerramos. Dice un canto, olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía. Y es en un momento dentro de la historia en el cual nos encontramos. Pero pues entrando un poquito más en materia, pues sería bueno
pues dejar en claro a qué nos referimos cuando hablamos de revelación, porque pues a veces revelación decimos y se nos viene a la mente a lo mejor el libro del Apocalipsis. Escuchamos la palabra revelación y a lo mejor pensamos en algo que va a suceder o pensamos que es una profecía, pero no. Aquí al hablar de revelación nos referimos a las formas en cómo Dios se da a conocer. Y si analizamos un poquito esta palabra revelación, vemos que está formada de dos partes. Primero, un prefijo o una primera partícula que es la partícula re, y otra parte de la palabra que es velar. ¿Velar qué es? Velar viene de velum, que quiere decir velo, algo que oculta. Eso es un velo. Las mujeres antes llevaban su velo para entrar al templo, era algo que les cubría la cabeza. Entonces, velar de velum, que significa velo, pero re, que es la partícula que precede a velum, significa quitar. Entonces, revelar, de acuerdo a la etimología de la palabra, va a significar literalmente quitar el velo, o sea, quitar lo que me permite ver. Y entonces vamos a decir que revelación se refiere a proporcionar información de algo que estaba ignorado o secreto. Entonces, queridos amigos, cuando decimos que Dios se revela, lo que está haciendo es proporcionarnos información de algo que ignorábamos o que era secreto. Cuando decimos que Dios se revela, también estamos diciendo que Dios quita ese velo que nos impedía ver más allá. A eso nos referimos cuando decimos revelación. Las formas en cómo Dios se nos da a conocer. Y hay dos formas principalmente cómo Dios se nos da a conocer. La primera, ya la mencionábamos hace 8 días, que es por la vía natural. Y podemos decir es una revelación natural, una forma en cómo Dios se nos da a conocer, pero de forma natural. Y la segunda forma de revelación pues es la revelación sobrenatural. La primera, repito, habíamos mencionado un poquito de ello el domingo pasado y decíamos que Dios se revela de manera natural por medio de sus criaturas, por medio de la creación. Por medio de la creación Dios se nos está manifestando, Dios se nos está revelando. Y para tener acceso a ese conocimiento de Dios por medio de la revelación natural, pues solamente basta la razón natural, pero también una rectitud de corazón, que nosotros tengamos la voluntad de conocer a Dios. Y enfocándonos un poquito en el segundo tipo de revelación, que es la revelación sobrenatural, pues es lo que vamos a comentar en los siguientes minutos. ¿Qué es esto de la revelación sobrenatural? Que necesitamos también de la razón, pero también ya entra la fe, porque se nos revelan cosas, como ya había mencionado anteriormente, cosas sobrenaturales, cosas de las cuales no somos capaces de conocer con la simple razón, sino que es necesario la fe. Y es lo que vamos a estar comentando después de este corte comercial. No se vayan, quédense con nosotros, y si es posible, pues vayan buscando en su casa o en el internet estos documentos que les estamos mencionando. Espacio Cristiano. Espacio Cristiano. Espacio Cristiano. Quédense con nosotros. En un momento regresamos. Me encanta, fue amor a primera vista. Desde que lo vi supe que era para mí, pero luego vi otro y otro y otro. Los quiero todos, uno para cada día. Productos de belleza Arbel, maquillaje y cosméticos para toda ocasión. Alpha Par, Amben, Hidracolor, Cool, Bidit, Xiomara, Nutrapel, Babyliss, Wall.